que ustedes tanto aman, un hombre sacro, un hombre de fe, un hombre de epístolas. ¿Qué tal, qué bonito? Un hombre de epístolas y un hombre de homilías. Yo pensé que habías hecho de pistolas. Dije, no, yo soy pacifista. Epístolas. No sé. Bernardo Barranco, que es un extraordinario sociólogo y experto en religión, seguramente lo han visto en la televisión, en CNN. Es un hombre muy acechado. Pero siento que nosotros te hicimos famoso muy cañón. No, claro, por acéptalo, supuesto. Fui antes y después. Antes y después. Antes de Marta de Baile, sí, eso me queda muy claro. AM y DM. Eso, sí. Antes de sí. Marta de Baile. Sí, nadie me conocía ni nada. No, sí, déjame decirte que el día que pasé por acá, en mi cuenta de Facebook, tuve cerca de 3,500 visitas. Jamás he tenido ese récord. Ya ves, y tú que no nos respetabas. No, ¿cómo no respetar? No, al contrario. Bueno, a ver, les acabo de preguntar en Twitter, cuentavientes, ¿por qué creen ustedes que el Papa Francisco se ha vuelto tan popular? Y más o menos lo que ha contestado los cuentavientes es porque es incluyente, abierto a la realidad actual, al contrario de las ideas cerradas de la Iglesia Católica, porque a diferencia de otros habla sin tapujos, pero con una sabiduría enorme, porque sus comentarios promueven la equidad, porque ha hecho un movimiento carismático de la Iglesia, porque es muy humilde, porque incluye a las minorías. El caso es que, porque tiene el carisma latino, dice Alejandro Romero, invitamos a Bernardo Barranco para que nos diga por qué el Papa Francisco se ha vuelto un papa tan popular y tan cool. Pero vamos a empezar del 5 hasta el 1. Sí. ¿Ok? ¿Te parece? Ok. Háblanos del Papa. Mira, yo creo que yo coincido con todo lo que han planteado tus cuentavientes. Es muy claro. Pero creo que hay un elemento ahí que es fundamental y es que el Papa es un actor del cambio. Es decir, ha generado expectativas de que esta iglesia anquilosada, milenaria, rígida, conservadora, puede cambiar. A ver, pero nada más dime una cosa. Antes de empezar con el Papa, tú que conoces el Vaticano de adentro. Sí. El Vaticano es una institución ultraconservadora, sumamente rígida, como dices ahorita, que tiene sus reglas internas, sus manuales de procesos, de políticas públicas, muy claros. Escogen al Papa Francisco. El Papa Francisco, para ellos, para el Vaticano como institución, supone seguir los preceptos y la línea que quiere llevar el Vaticano. ¿Se está saliendo del corralito? Yo creo que sí. Absolutamente. Pero ahorita ya no hay quien le diga, güey, ¿qué quedamos? Así es. ¿Qué quedamos? Sí, claro. Además, Bergoglio, es decir, Francisco antes de ser Francisco, era un cardenal conservador. Se había enfrentado a los Kirchner, había defendido el aborto a muerte, se había convertido en una oposición, incluso hasta política. ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó. El hecho es que ahora que es Papa, hay una gran diferencia entre ser cardenal y ser papa, que tiene todo el peso de la historia. Pero hay un dato, Marta, que es fundamental. Esta iglesia anquilosada estaba en crisis. ¿Te acuerdas que aquí lo conversamos? Caída de fieles, grillas internas, escándalos en los Batilix, escándalos financieros por manejos turbios, vínculos con la mafia. Es decir, estaba en un verdadero caos la iglesia cuando surge este papa. De ahí que muchos sospechan de que incluso el progresismo del Papa es algo incluso contemplado como una estrategia de volver a posicionarse. Pero o es un Papa que está él lanzándose, o es una estrategia de la propia institución. El hecho es que hay signos de cambio en esta iglesia. Es justo lo que te voy a decir. ¿Quién no dice que el Vaticano está totalmente coludido con el Papa de, güey, tenemos que hacer una campaña de relaciones públicas porque nos está llevando el diablo? Sí. Entonces tú, como el CEO de esta empresa, pues sale y da los mensajes para que crean o para que vean que sí estamos cambiando y nos estamos modernizando y nos estamos adecuando a los tiempos modernos. De ser así, tu hipótesis, que además muchos también la manejan,
este papa ya se pasó de rosca, es decir, Sí. ha ido mucho más allá de que la estrategia, digamos, de preservación del Vaticano, al grado que este papa tiene ya muchos enemigos internos, ¿no? Y gruesos. Incluso la mafia que ha sido atentado le ha señalado un ultimátum. ¿Qué? ¿Cómo? Claro, ¿Cuál es el chisme? cuando él empieza a hacer cambios en el Banco Vaticano, en el YOR, y empieza a sacar, digamos, toda la porquería que hay adentro, haciendo cambios, etcétera. Incluso ayer salió la nota de que hay un guardadito de más de 1,000 millones de euros que las diferentes dicasterios tenían por aquí y por allá. Faltaba control. Bueno, todos estos movimientos han provocado que sectores de la mafia hayan amenazado al Papa públicamente. Y entonces le han dicho al Papa, esto fue hace como 6, 7 meses, que tuviera mucho cuidado, etcétera, y el Papa no ha hecho caso. Decir, bueno, pues este es uno de los riesgos de mi apostolado. Entonces, es un Papa muy interesante. Además, Marta, lo tenemos muy próximo porque es latino. Y eso lo hace particularmente muy atractivo a todos nosotros. Es un Papa que es una persona que viene de nuestra cultura, de nuestras contradicciones. Claro, argentino, digamos, primo hermano casi de todos nosotros. Sí, ahora, podemos hablar de que aparte de que es un papa latino, es un papa jesuita. Ese es otro. Dentro de todas las órdenes, ¿no dirías tú que los jesuitas, porque yo ahora sí que llevo en mi corazón al padre Pérez Alonso, que fue rector de la Ibero durante muchos años, que me bautizó, que me casó, es un padre nicaragüense y era un padre jesuita, era un gran teólogo. Los jesuitas, dentro de todas las órdenes que hay, son particularmente padres muy bien preparados. Sí. Son grandes académicos. Son padres cultos, informados, leídos. Y además son progresistas. El hecho de tener un alto nivel de cultura les lleva a estar muy bien ubicados en la circunstancia contemporánea, cultural, política, histórica, etcétera, y les hace ser, dentro de las órdenes de toda la Iglesia, estar de avanzada. Son sacerdotes de avanzada. Y Bergoglio no se queda atrás, es un tío de avanzada. Ya no le digas Bergoglio porque me hago bolas. Bueno, es como una familiaridad, es como decir Pancho, ¿no? Sí. El Papa Francisco, como lo decían en Ecuador. A ver, vamos a hablar de las posturas que ha adoptado el Papa Francisco y por las cuales lo han hecho tan popular. Es un papa que ha proyectado, Bernardo, una postura menos dura ante la diversidad y las decisiones que siempre ha castigado a la Iglesia, de homosexuales, mujeres que quieren ser sacerdotes, divorciados, los que se vuelven a casar, las mujeres, el aborto. Todo eso. Fíjate que sorprendió al Papa hace un año cuando regresó de Brasil, del encuentro con jóvenes, y en el avión le preguntaron sobre su postura frente a los homosexuales. Se hizo famoso al decir, si tienen fe, ¿quién soy yo para juzgarlos? Eso causó una conmoción en esto que habíamos hablado. Oye, Francisco, te pasaste de rosca, dijeron los conservadores. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás diciendo? Y ahí es donde el Papa ha planteado una línea frente a los conservadores. Y ha dicho, no voy a cambiar el tema del aborto, no voy a cambiar el tema de los matrimonios gay, pero la actitud de la Iglesia va a ser diferente. Va a ser más humana, más comprensiva, más flexible, más cristiana. Es decir, recordemos que la Iglesia... Más misericordiosa. Por supuesto, más espiritual, si tú quieres. Porque recordemos que la Iglesia se la ha pasado condenando a estos, ¿no? Claro, o sea, no es que él dijo, vive el aborto, Sí. vive el matrimonio gay, No. vivan los anticonceptivos, viva la eutanasia, pero sí la forma en que se ha manifestado ha sido mucho menos dura y radical Exactamente. y excluyente que los papas anteriores. Por supuesto, es un papa entonces que muestra apertura. Incluso hace un mes dijo, hombre, hay matrimonios que llevan ya una vida insufrible, insoportable. Incluso se justifica su separación. Fíjate nada más. O sea, esto es una verdadera revolución que antecede. Ahora, otro dato sobre este punto. Hay un sínodo
En este sínodo se reúnen todos, obispos, teólogos, laicos, etcétera, sobre el tema de la familia. Ya hubo una primera parte en octubre y ahora en el próximo octubre la segunda parte. Ahí se va a discutir de manera más institucional, sobre todo un tema, no tanto los homosexuales, sino un tema, es la aceptación a los divorciados vueltos a casar. Este es el tema que por lo menos, creo, Francisco podría dar un paso importante, que sea una verdadera revolución en la Iglesia, porque históricamente ha sido tremendamente rígida, excluyente y además culpígena la Iglesia, si los culpa cuando vemos que en el mundo pues es el pan de cada día de la sociedad contemporánea, ¿no? Tú lo has constatado acá en tus programas. Entonces hay que estar muy pendientes. Yo le pedí a tus radioescuchas, cuentavientes, que estén muy atentos, porque en octubre es posible, y hay muchos jaloneos, que haya este primer paso que puede ser interesante. Pero eso no significaría que los que se divorciaron y se volvieron a casar se pudieran casar por la Iglesia otra vez. No, sería la comunión. O sea, probablemente la Iglesia flexibilice la nulidad de matrimonio, ¿no? Eso sí podría pasar, ¿no? Porque además es absurdo las causales, ¿no? Tienes que ser, hay una serie de cosas que son absurdas. Pero posiblemente pueda flexibilizar, y esto daría pie a que la Iglesia tuviera una nueva actitud. Eso sería realmente un paso importante para los otros temas. Bueno, también está a favor de la buena relación entre la Iglesia Católica y otras religiones. Y dijo, para dialogar hay que saber bajar las defensas, abrir las puertas de casa y ofrecer calidez humana. Sí, el Papa está, sobre todo con los grupos cristianos y con los judíos, ha sido muy, muy abierto. Y pero eso no es nuevo, ¿eh? Déjame decirte que los otros papas anteriores han flexibilizado. Lo que creo acá con el Papa es, como es más humilde, sencillo y dialogante, esto propicia más, sobre todo con los judíos, sobre todo con ellos. Bueno, regresando del corte, es un papa que interviene en política internacional, es un papa que cuestiona el sistema económico mundial, es un papa pobre, es un papa humilde, es un papa que reivindica a los excluidos de la sociedad. Eso vamos a hablar con Bernardo Barranco sobre el Papa Francisco, regresando después del corte. No se vayan. Atención, atención, atención. Esta alegría es únicamente para todos los hombres cuentavientes que escuchan nuestro programa. Niñas, absténganse. Ahora sí, ¿quieres irte a Las Vegas? Marta de Baile y W Radio te invitan a Las Vegas con tus brothers. Tómate una foto con 3 de tus mejores brothers y cuéntanos la anécdota más divertida que hayas tenido con ellos. O más fácil, entra a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa las bases. A Las Vegas con tus brothers. Solo por W Radio. Permiso Secop. DG diagonal 1625 diagonal 15. Con Bernardo Barranco, sociólogo y experto en religión, estamos dándoles una cátedra de quién es el Papa Francisco. ¿Por qué es tan popular y por qué es considerado como un papa tan cool? Digo, no importa si los que nos están escuchando son musulmanes, budistas, judíos, o ateos. Es cultural este segmento. Bernardo Barranco, ya hablamos de el tema de que ha sido mucho más, digamos que benevolente, misericordioso, compasivo con respecto a sus pronunciamientos sobre los matrimonios gays y el aborto y los anticonceptivos y los divorcios. También se ha vuelto un papa muy querido y muy cool y muy popular porque es quien ha reivindicado a los excluidos de la sociedad, que son, dame la lista, vas, pobres. Sí, los pobres, es decir... migrantes, niños, ancianos, enfermos, convictos. Así es. El Papa desde que entró, pidió ser una iglesia pobre para los pobres. Y esto medio empezó a sacar escozor, sobre todo... ¿Pero qué es una iglesia pobre? Porque el Vaticano de pobre no tiene nada. No, ni las iglesias locales son pobres, ¿no? Sí.
Entonces, es una metáfora para decir una iglesia simple, sencilla y de servicio. Cercana a la gente, esto, sí. ¿No? Y pobre para los pobres, es decir, que la opción preferencial de la iglesia sean los pobres, la gente con niveles de exclusión de la sociedad. Bueno, y entonces el primer acto, la primera salida fue una isla, Lampedusa, que está en el sur de Italia, que es un lugar donde entran muchos migrantes africanos y han muerto miles y miles, y realmente con ellos estuvo, los consoló, unos discursos, planteamientos, cercanía. El siguiente acto fue en Semana Santa de 2013, en donde se metió a un reclusorio y besó los pies, incluso le besó los pies a musulmanes. Y esto también, estos signos, tal. Otros elementos es ya no los zapatos estos que usaba Benedicto XVI, que eran Prada y de que no sé qué, rojo de terciopelo, y sus alhajas, sus crucifijos, él una cruz de metal sencilla, unos zapatos viejos, cómodos, medio retorcidos, ¿no? Y empezó a cambiar las formas de vestir. Bueno, estos gestos ya no vivió más en las alcobas del Vaticano, sino se fue a vivir al hotelito donde recibían a las gentes que visitaban para tener más contacto con la gente. Ya no tenía comidas especiales, sino se le ve al Papa en las fotos formado con su charola para que reciba la comida como todos los demás. Es decir, no solamente es asencillémonos. Eso, no solamente es un discurso, sino también lo ha llevado a la práctica. No quiere usar autos elegantes. En Ecuador estuvo en un Fiat chiquito, ¿no? En coches muy sencillos. Ya no quiere usar las pompas estas que tenía. No usa el papamóvil blindado. En algún momento sí lo usa, pero ya no tiene estos excesos. Y otro aspecto importante es pues, sus documentos. Ha tenido un documento, sobre todo la última encíclica, que se llama Laudato Si. No me pongas esa cara. Laudato Si significa alabado sea el Señor en latín, ¿no? Y entonces Laudato Si es una encíclica que habla del medio ambiente y se le va a la yugular al sistema económico internacional, diciendo, ustedes están produciendo no solamente exclusiones, sino están matando el planeta, la naturaleza. Bueno, de hecho, le pidió días antes de la inauguración a la gente que no estuviera gastando su dinero en un viaje para ir a ver la misa inicial y que mejor usaran ese dinero para ayudar a la gente que lo necesitaba en su localidad y que no gastaran dinero para ir hasta el Vaticano. Claro. Ejemplo, dijo que no se iba a poner los zapatos de armiño tradicionales ni la cruz de oro que se usa para la misa inaugural, tampoco. Entonces dijo, vamos a sencillarnos. Así es. Vamos a estar más cercanos a la realidad de la gran población en el mundo. Así es. ¿No? Y eso es lo que le ha dado al Papa un reconocimiento inmediato en Italia. En Italia, a las 3 semanas de haber sido Papa, la variación de la percepción de la Iglesia, que era en un 60% negativa, cambia a un 60% positivo para la Iglesia Católica. Y bueno, y tú vas a ver, en la revista Time lo coloca como uno de los hombres más importantes en el mundo, incluso la revista de rock, Rolling Stone, lo coloca. Lo sacó en la portada. Hay una revista de moda, Skir Internacional, que el año pasado lo nombra el personaje mejor vestido. Dije, caray, ¿y dónde queda la sencillez? Sí. Precisamente por eso. Es una especie de sencillez la manera en cómo está viendo. Y bueno, estuvo nominado al Premio Nobel de Paz en el 2014. Exactamente, y además no solamente está nominado, sino también es uno de los hombres más influyentes, y esto le ha permitido que cuando hable de los pobres, pues hable con cierta autoridad, ¿no? Con cierto ejemplo, y que lo sigan. Ahora, es incómodo que te digan, oye, pues en tu fábrica estás marginando, estás utilizando, no estás pensando no tanto en las personas o en el bienestar, sino estás pensando en tus ganancias. Entonces, él lo que critica es la lógica de mercado, es decir, el nuevo Dios es el dinero y la lógica que impera, el catecismo actual es el mercado. Y él dice, no, en su encíclica dice, imaginemos que estamos aspirando a vivir como un clase mediero de Nueva York.
No hay planeta que te aguante el que todos los 5,000 millones de seres humanos tengamos ese nivel de vida. O le bajamos a las pretensiones y tenemos un nuevo concepto, o nuestra civilización está en riesgo porque estamos acabando con el planeta. O sea, picudo el viejo, la verdad. Bueno, ahora, imagínense cómo ha cambiado el Vaticano, cómo ha tenido que cambiar, que San Pío IX, que condena el liberalismo, luego Pío XI condena el comunismo, y Francisco, hablando de, es un papa que cuestiona el sistema económico mundial y que se mete en política internacional, es realmente gran parte responsable de que hoy se reconcilie y que se reanuden las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. Sí. Platícale todo esto a los cuentavientes. No, el Papa, digamos, como autoridad internacional, ha desarrollado una serie como de lobbies. Incluso ahora que estuvo en Sudamérica, se atrevió a cuestionar el tema del acceso de Bolivia al mar. Y esto causó una verdadera conmoción en la clase política en Chile. El anuncio que se hizo hace poco menos de un año de la reanudación de relaciones entre Washington y La Habana se dio por mediación del Papa. Cuenta cómo estuvo. Hay antecedentes. Cuba ha sido siempre muy sensible para la Iglesia Católica y sobre todo para el Vaticano. En 62, cuando se dio la crisis de los misiles, que estuvo a punto de una tercera guerra mundial, Khrushchev, Kennedy fueron los principales actores, medió ahí Juan XXIII, un papa, e incluso después de eso hizo una encíclica que se llama Paz en la Tierra, Paz in Minceres. Bueno, siempre ha sido muy sensible. Cuando Juan Pablo II visitó Cuba, pidió a los cubanos que se abrieran al mundo, y el Vaticano pedir al mundo que se abriera a Cuba. O sea, hay antecedentes. Pero aquí lo que hizo Francisco fue una labor de mediación, de diálogo entre la clase política en Washington y sectores de la cúpula partidaria en La Habana. O sea, sí les mandó cartas. Mandó cartas, incluso provocó reuniones, hubo reuniones secretas. El Papa no hizo pública a nivel internacional que estaba haciendo una mediación, hasta que se da este conocimiento, y tanto Obama como Castro, Raúl Castro, reconocen la mediación que hizo Francisco. Entonces, el peso que tiene la fama, digamos, el reconocimiento internacional. No, el nivel de eficiencia, porque a lo mejor Juan Pablo tenía las mejores intenciones y Benedicto también, pero el que operó y ejecutó que esto sucediera fue Francisco. Así es, y es una persona que se muestra muy proactivo frente a los temas internacionales. Ahora, tiene un acento que es muy especial. ¿Y qué es esto que tú señalaste al principio? Es un papa latinoamericano, entonces por lo tanto tiene una sensibilidad del tercer mundo. La gracia, la cosa latina, el carisma, la alegría. Bueno, sí, además de eso, pero bueno, está del lado de los países más pobres, por así decirlo, ¿no? O sea, reivindica sus sensibilidades y eso lo hace pues muy particular. Ahora, esto ha enojado a mucha gente, ¿eh? Ha enojado a mucha gente. Es decir, Fox Center, que es una cadena, lo ha nombrado como una amenaza mundial, ¿no? Imagínate. Bush, que es candidato a la precandidato republicano, le dijo que no le va a hacer caso. Jeff Bush, que el Papa debía de meterse a cuestiones humanas, personales, y no a cuestiones políticas. En Italia, parlamentarios también diciendo, oye, ¿cómo aceptó un crucifijo comunista este Papa en su viaje a Bolivia? ¿No? Es decir, tiene en los sectores ultraconservadores, dentro y fuera de la Iglesia, enemigos mortales este Papa, la verdad. Enemigos frontales. ¿Pero tú crees que corre peligro? Bueno, en este último viaje, cada vez que se despedía, a muchos nos dejó intrigados, decía, recen por mí. El siguiente, no se les olvide, recen por mí. Todo el mundo dice, ¿por qué? ¿Por qué está diciendo estará enfermo o que estará? Tiene 78 años, ¿eh? O sea, no es ningún anciano. Pero tampoco no es un jovencito, o sea, tampoco tiene un pontificado muy largo. Sí, pero tú tienes 78 y mira cómo estás. Bueno, mira, Marta de Baile, los aparento, pero no tengo 78 años.
Tengo 45. No es cierto, no. A mis 60 años, tengo 60 años. Oye, No, pero no entonces me pide leves. a todo mundo que rece por él. Bueno, y Evo Morales, cuando se fue, le dice, con todo esto que está diciendo el Papa, con todas esas críticas Al al sistema presidente de mundial, Bolivia. presidente de Bolivia, Evo Morales, dice, yo temo por su vida, y ahora entiendo por qué está pidiendo que recen por él. Su vida puede estar en peligro. Y bueno, ahí, cuando un papa, un personaje de estos niveles se mete y empieza a hacer ruido y empieza a intervenir, a ser gestor, pues evidentemente que afecta intereses poderosísimos, desde el petróleo hasta intereses políticos. Ahora, dime una cosa. ¿Podemos entrar a un chisme ya a la distancia? ¿Por qué crees que renunció Ratzinger? Ratzinger estaba cansado, enfermo y avejentado. Estaba en depresión. Una iglesia que se les había salido de las manos. Él había querido tener la interlocución con los intelectuales, un papa intelectual, y estaba en crisis. Y los grupos conservadores entran en disputa del poder, y este papa lamentablemente es rebasado. Cuando renuncia, su voz era muy cansada. Ahora dicen que se fue de vacaciones, Ratzinger, y está escribiendo libros, creo que ya lleva 2, está activísimo, regresó otra vez, ¿no? Y uno pensaría, bueno, si renunció por enfermedad o por vejez, ya estará en las últimas. No, está revigorizado. Ratzinger no quería ser papa. Quería seguir siendo un Herr Professor, un intelectual, ¿no? Herr Professor. Oye, Grisi dice que un padre dijo, no sé dónde, no sé cuál, no sé quién, el Papa en busca de popularidad permite cosas que Jesús no hubiera permitido y por las cuales fue crucificado. Que nos explica un poco más, porque que Jesús no permitió, pero fue crucificado. ¿A qué se refiere? Entonces, si fue crucificado, fue porque él... Más bien, yo creo que lo que quiere decir es que el Papa Francisco, que está buscando popularidad, está permitiendo cosas que Jesús no hubiera permitido. Bueno, yo creo que son tiempos diferentes. Imagínate tú juzgar cuál hubiera sido la moral de Jesús hace 2000 años, en un contexto de patriarcado absoluto, donde la mujer era casi una esclava. Es como extrapolar, ¿no? Yo creo que la actitud de Jesús fue una actitud de rebeldía frente al mundo judío del cual pertenecía. Yo creo que esa rebeldía es la que tiene Francisco hoy. Ahora, lo paradójico, Marta, en esto es que generalmente los cambios vienen de abajo hacia arriba, de las masas, del pueblo. Y este es un cambio que viene de arriba hacia abajo. O sea, si no hay quien lo soporte, en México, por ejemplo, obispos, intelectuales, agentes pastorales, pues de nada va a servir que el Papa quiera cambiar. Ok, nada más dime una cosa. Si este Papa, comparado con Juan Pablo II, es tan progresista y tan proactivo y tan arriesgado, ¿por qué se quería tanto a Juan Pablo? Bueno, Juan Pablo tenía un carisma espectacular. Era un hombre de imán, un hombre de teatro, que sabía manejar muy bien su imagen, y era tan eficiente en los micrófonos, en las pantallas, como gran líder frente a las masas. Sabía improvisar, sentía, era un Napoleón de la fe. Francisco tiene otra lógica, es como el cura bonachón, el tío bueno, el que te da buenos consejos, el que se preocupa por ti, que te pregunta por tus hijas, el que te pregunta cómo le está yendo a tu marido en el trabajo. Es decir, es un personaje cercano y humano, eso, y además creíble. Mientras el Papa Juan Pablo II era un verdadera estratega, era un personaje, digamos, un star. Este tiene otras características, pero los dos son muy fuertes en lo suyo. Bueno, pues a ver en qué acaba la historia de Francisco. Yo espero que dure un poco más, porque a Francisco le queda una reforma. Y la verdad es una gran sorpresa. Mira, yo llevo muchos años estudiando esto. Y ver un tipo con los pantalones, con las sotanas que tiene este Papa, el enfrentarse, el enfrentar cuestiones de dineros, de lavado de dinero, de mafias, de cúpulas de poder anquilosadas, pues tiene un mérito. Y yo creo que es un tío muy interesante. Está
revolucionando la vida de la iglesia con reformas. No es un revolucionario, es un gran reformista, pero le da para simbrar la estructura de la iglesia. Te queremos, Bernardo, te queremos. Gracias. Qué bueno que... Dice el Papa, la iglesia cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, cree que tiene luz propia y da lugar a ese mal tan grave que es la mundanidad espiritual. Anda. Trancazo al Vaticano. Eso lo dijo antes de que lo eligieran, sí. Antes del concilio. Eso, o sea, lo que él cuestiona es que la iglesia se ha hecho muy autorreferente, se ha encerrado. Dice, la iglesia tiene que abrirse, hay que ir a las fronteras, ¿no? Hay que estar afuera. Y esto me parece que es también una postura interesante. Muchas gracias. Bernardo Al Barranco contrario. tiene un blog en donde lo pueden leer, que es bernardobarranco.wordpress.com. Bernard2, el número 2, Barranco en Twitter, y Pontifex-ES es el Twitter del Papa, por si lo Así quieren es. seguir. Pontifex. Que tiene más de Guión bajo. 16 millones de... Ningún líder mundial tiene esta cantidad de gente. Fíjense, yo no sigo al Papa. ¿Ustedes siguen al Papa? A ver, vamos a darle follow al Papa, ¿no? Pontifex-ES. O Pontifex, nada más, si quieren leerlo en inglés. Y el último tuit que puso es: cuando todo se desmorona, hay solamente una cosa que sostiene la fe, que Dios nos ama y que ama a todos. Mira, nada más. A todos, hasta Bernardo Barranco. Muchas gracias, Bernardo. Muy bien. Siempre una alegría platicar Al contigo. contrario, un placer. Son las 11:54 de la mañana en W Radio. Bueno, ¿qué traen ustedes con los celos y la infidelidad que están en Twitter, de que ya les urge que hablemos de qué tiene que ver los celos con que te acaben siendo infiel? ¿Será una profecía autocumplida? De eso vamos a hablar con Aura Medina. No se vayan. Atención, atención, atención. Esta alegría es únicamente para todos los hombres cuentahabientes que escuchan nuestro programa. Niñas, absténganse. Ahora sí, ¿quieres irte a Las Vegas? Marta de Baile y W Radio te invitan a Las Vegas con tus brothers. Tómate una foto con 3 de tus mejores brothers y cuéntanos la anécdota más divertida que hayas tenido con ellos. O más fácil, entra a martadebaile.com o wradio.com.mx y checa las bases. A Las Vegas con tus brothers. Solo por W Radio. Permiso Secov. DG /1625/15.